Profesor, hagamos un paralelo entre una consulta que hubo, que fue promovida por Claudia López, que era la consulta anticorrupción. Realmente en esa consulta eran varias preguntas, pero yo recuerdo que el proceso fue que primero tuvieron que recoger unas firmas, creo que fueron más de 4 millones de firmas, llevarlas al Congreso, el Congreso tuvo que votar, listo, hagamos la consulta, fue y se le preguntó a la gente, había que sacar más de 12 millones de votos, la gente salió a votar, no alcanzaron el umbral y todo se derrumbó. Entonces, hagamos ese paralelo con esta consulta. ¿Cuántos votos se necesitarían popularmente realmente para que pueda pasar la consulta? Y ese trámite, ¿cómo sería? Porque ayer el presidente Gustavo Petro decía algo, pues vamos a ver si la plenaria de la Asamblea le niega la voz, del Congreso, del Senado en este caso, le niega la voz al pueblo, decía el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que pues el Senado también puede decir, no venga, no vamos a hacer ninguna consulta, eso también puede pasar. Bueno, el trámite es diferente porque esta es una consulta cuyo origen es la voluntad del presidente. Como lo dije en la respuesta anterior, sí, el sustento constitucional es el artículo 104 de la Constitución. El procedimiento es el siguiente: el presidente, con la firma de todos los ministros, debe hacer una petición formal al Senado de la República. Esa petición debe contener, por un lado, el texto de la consulta, debe contener también un informe que motive el porqué de la consulta y la posible fecha de la realización de la misma. El Senado tiene 20 días para estudiar la petición del presidente, prorrogables por 10 días más. Eso significa... Hábiles. No, estamos hablando de 10 días, estamos hablando de un mes, ¿de acuerdo? Listo. Pasado este mes, entonces el Senado tiene que rendir concepto y este es el gran reto que tiene para el tema el presidente de la República. Si no ha alcanzado las mayorías para aprobar grandes proyectos de ley en el Senado y en sus respectivas comisiones, pues difícilmente, teniendo en cuenta el antecedente de que él mismo dijo que rompía relaciones con el Congreso de la República. Entonces esto no le hace bien a su propuesta de una consulta popular si necesita del Senado. De entrada ya está entrando de manera incómoda. Hay ruptura de los puentes de comunicación. Pero supongamos que el Senado entonces diga que sí, lo apruebe y se requiere mayoría simple. Supongamos que el Senado lo aprueba, entonces el presidente tendrá 3 meses para organizar la pregunta, enviarla a la registraduría y que ésta le fije la fecha y las condiciones para celebrar la consulta como tal. ¿Cuántas preguntas puede hacer? No, pueden ser varias. Pueden ser varias. Lo que pasa es que la historia del país ha demostrado que cuando se le pregunta al pueblo muchas cosas, el pueblo no responde. Pues pasó en el referendo del 2003, sí, el referendo de Álvaro Uribe, eran unas 15, 16 preguntas y solo pasó una. Entonces, mal haría el presidente y sus asesores en hacer un cuestionario complejo porque no respondería a las necesidades del pueblo. Entonces tenemos, la consulta será válida siempre y cuando participe una tercera parte del censo electoral. Estamos hablando de que en Colombia hoy el censo electoral está en unos 41 millones de habitantes, perdón, de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto. Eso significa que se necesitarían cerca de 14 millones de personas en una época o en una elección fría. ¿A qué me refiero con fría? No puede coincidir con otra elección. Entonces, sacar a 14 millones de personas de sus casas en una elección y a donde... a las carreras, pues es muy difícil, es muy complicado y difícilmente prosperará. Además, la consulta popular tiene una particularidad y es la abstención activa. ¿Cuántos votos se necesitan? Si yo no estoy de acuerdo con la consulta popular, mi mejor manera de hacer la oposición es quedarme en la casa.